¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a este primer vídeo de investigación del 2025 y la verdad es que este 2025 nos lo estamos tomando pero que muy en serio. Y es que hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que Shokon Matsumura. El abuelo del karate. Y es que simplemente voy a empezar con una frase muy sencilla, y es que a Shokon se le conoce como el abuelo del karate y como el Bushi. Lo principal que hay que decir es que hay un pequeño debate, ¿no?, de cara a su fecha de nacimiento, de cara a su fecha de muerte, porque, bueno, 1809, donde se supone su nacimiento, hay bastante poca documentación, como bien vais a ver, es bastante complicado recopilar información. Y se tiene bastante claro que Shokon nació en el 1809 porque en su tumba, su familia, son las fechas que puso. Nació en el 1809 y nació en, un segundo que lo miro, 1899. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar esa fecha como fecha de nacimiento y muerte. Y además es que hay una pequeña historia que también nos pone en un pequeño contexto histórico-cultural, que es algo que a mí, ya sabéis, me encanta, y es la siguiente historia. Y es que tal como escribe Soshi Nagamine en su libro Okinawa no Karate-do, es decir, el karate de Okinawa, en Japón, cuando un hombre alcanza la edad de 88, tiene lugar una ceremonia especial para celebrar esta edad especial y afortunada. Sabemos por registros que todavía existen que una mujer llevó a su hija Matsumura Sensei para que recibiese un abrazo de fortuna en la ocasión de la celebración de su 88 cumpleaños. Esto ocurrió en 1896, por lo tanto podemos cerrar la discusión y decir que el maestro Shokon nació en 1809 y murió en 1899. Y esto es como un pequeño apunte, no es un dato extremadamente importante, pero para que sepáis en qué años nos estamos moviendo a nivel histórico. De cara a su infancia no hay casi nada de información, tan solo realmente la información más importante que tenemos es que su maestro Sakugawa Kanga en verdad no quería darle clases a Shokon, sobre todo por su actitud conflictiva y por su actitud problemática. Esa es tal vez la información más importante que tenemos de su infancia, porque toda la demás información que tenemos acerca de Shokon es a partir de los 16, 18 años, ¿no?, lo que se podría considerar la edad adulta, al menos en aquella época, y es en la que nos vamos a centrar nosotros. Una de las cosas que todo artista marcial, bueno, más bien todo deportista sabe, es que en 5 años es imposible convertirte en un maestro de las artes marciales o en un maestro de cualquier deporte. Y eso es algo que en multitud de documentos o en multitud de escritos o en multitud de situaciones del boca a boca en su momento se decía que Shokon era un maestro de las artes marciales y que en tan solo 5 años consiguió aprender a la perfección en su totalidad aquel antiguo arte del té que se le enseñó. Sabemos que es muy complicado que en 5 años alguien domine un arte marcial, sea cual sea. También es cierto que por aquella época había menos gente, el mundo estaba menos conectado, y tal vez sea o haya sido un poco más fácil destacar en su arte, destacar en la práctica, ¿no? Al final, también recordemos que en su momento el arte del té, el karate cuando se inició, eran estilos bastante elitistas y no todo el mundo los practicaba. Por lo tanto, había menos competencia en el momento de destacar si eras medianamente bueno o si eras un practicante medianamente estable o constante. Pero viendo lo que vamos a ver y teniendo en cuenta lo que Shokon aportó al karate, yo pondría mi mano en el fuego de que Shokon realmente en 5 años dominó el arte marcial y que realmente era un artista marcial como no se había visto hasta la época. El gran problema que tiene el karate es la dificultad, y esto lo podéis ver en vídeos de investigación como los de Jesse Eichmann, que pasa por el mundo viajando, intentando descubrir las raíces del karate, tiene un canal de YouTube impresionante. Pero la gran dificultad del karate es realmente trazar esa realidad, esa existencia, esa evolución, esos orígenes. ¿Por qué? Por falta de documentación, muchas artes eran secretas, muchas familias vivían en secretismo, por lo tanto es muy difícil trazar de dónde viene, qué viene de dónde, quién hizo qué y cómo lo hizo. Tenemos ciertos datos y son los que vamos a tratar. Y es que, como dice, y atención porque esto voy a leer ya que es súper importante,
porque Soshin Nagamine, en su libro La esencia del Karate-Do de Okinawa, pone muy bien en contexto la evolución marcial de Okinawa y el conglomerado de islas, o al menos lo que el conglomerado de islas tiene que ver con esto. Pero también es muy interesante un capítulo en concreto que se llama El arte del té, en el que se hace una rápida conclusión respecto a los sistemas de defensa ancestrales. Porque incluso cuando los sistemas de lucha chinos, antes de desarrollarse el karate, habían incursionado, como vamos a ver más adelante en Okinawa, se les llamaba sistemas de autodefensa chinos. No tenían nombre, no se llamaba Wushu, no se llamaba Kung Fu, no se llamaba karate. Se llamaba sistemas de defensa chinos. El artículo en el capítulo, el párrafo en el capítulo que os he mencionado, dice tal que así. En Occidente se creó la lucha y el boxeo. En el Oriente surgió el Kempo, mientras que en Japón el Judo. Los okinawenses desarrollaron su propio estilo de autodefensa denominado Te, que quiere decir literalmente manos. El arte del Te, y esto es muy importante, es muy anterior al karate en la literatura Ryukyu. Ryukyu, ¿no? Siempre que diremos Ryukyu nos referiremos también a las islas de Okinawa. Ya no es que se considera que existió mucho antes del karate, sino que además hay información documentada respecto a este arte. Y os preguntaréis, ¿por qué os estoy contando esto? Porque Shokon comenzó practicando el arte del té, no karate, el arte del té. Este arte del té, junto a la influencia de los estilos chinos, los que influyeron, tal como dicen, en el alma del karate okinawense. Y es que el arte del té se desarrolló tras muchísimos intercambios culturales, mercantiles, históricos con los mercaderes chinos que por aquel entonces visitaban las islas de Okinawa. Y eso permitió el desarrollo de este arte. Y es que tal como dice, atención porque esto es súper curioso, en un poema escrito por un eminente estudioso okinawense, Teijun Soko, también llamado Nago Okayata, nacido en 1663, se cree, por lo tanto ya tenemos, digamos, unas fechas muy específicas o un rango de fechas en el que el arte del té se desarrolló. Y ya no hablamos de 1809, que es cuando nació el bueno de Shokon, sino que estamos hablando de 1663, es decir, casi 200 años antes, ¿de acuerdo? 200 años antes. Su nacimiento llega casi 88 años antes del registro de la práctica de los métodos de defensa chinos. El primer registro del té, a pesar de que siempre digamos que es por influencia china y siempre se va a referir al té como un estilo evolucionado de la referencia china, al parecer hay un proto-té que viene mencionado en un poema 88 años antes del nacimiento de los métodos de defensa chinos, o al menos los que se consideraban. Y es que el poema dice tal que así: no interesa mucho lo que uno pueda sobresalir del arte del té, y en esfuerzos intelectuales no hay nada más importante que el comportamiento y la humanidad observados en el comportamiento diario. Esto fue escrito de nuevo, y perdón por leer los nombres porque es que si no, no me quedo con ellos, por Teijun Soko, Nago Okayata. Evidentemente la fiabilidad de la traducción no se puede asegurar. El texto original evidentemente no lo he encontrado. Ha sido imposible encontrarlo y mira que he buscado. Nos cuadran los números y nos cuadran las historias. Tenemos un poeta que nació en 1663 en el cual ya nos está informando sobre la existencia de un sistema de combate, llámalo té, llámalo como quieras, que ya existía en Okinawa. Otro punto muy interesante, y esto lo voy a leer porque es muy complicado de memorizar, es sobre la existencia del prefijo tote seguido de Sakugawa, que es un gran maestro de té, ¿no? Se refiere al mismo patrón que es karate-do. No, al final sabemos que el idioma japonés usa prefijos y sufijos, sobre todo más prefijos que sufijos, y es que a Sakugawa se lo conoce como Tote Sakugawa. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque el prefijo to indica que los habitantes de Ryukyu conocían o poseían la existencia de un arte que se diferenciaba del arte chino. Porque si esto fuera así, si el té fuera completamente chino, a pesar de las influencias que tanto hemos mencionado chinas, Sakugawa sería te Sakugawa y no tote Sakugawa. Uno de los puntos de máxima explosión del arte de té fue tras la prohibición del clan Satsuma de usar las armas por los habitantes del archipiélago Ryukyu, de nuevo Okinawa, siendo una prohibición de más de 300 años, lo cual
evidentemente llevó a que este arte se practicara en la clandestinidad y muchos documentos se fueran perdiendo poco a poco. Esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia en todas partes. Capoeira, el judo, el daito ryu, lo hemos visto un montón de veces, no es algo nuevo. Por lo tanto, el té pasa a transmitirse dentro de ciertas familias de cierto estatus, que como veremos son los samuráis, tan solo de padres a hijos y con un absoluto secretismo. Por eso, de nuevo, dentro del karate es tan profundamente complicado seguir los rastros de su historia, de su existencia. Y esto no pasa con el karate tan solo, ya hemos visto en los demás blogs de investigación, pasa con absolutamente todos los artes marciales, todas las prácticas que se dieron, como muy bien sabréis, en cierta época de la historia japonesa. Como hemos visto, los japoneses son muy predilectos a prohibir aquello que no es de quien sea que haya conquistado algo. Si yo conquisto tu isla y yo tengo algo y tú no, lo que tú tienes yo te lo prohíbo, tú te adaptas a mí. Eso es algo que hemos visto repetidas veces en la historia japonesa. Esto, por lo tanto, llevó que con el tiempo, entre los siglos XVII y XVIII, el arte del té se fuera uniendo poco a poco, muy poco a poco, con el arte de autodefensa chino que hemos mencionado antes. Fueron construyendo los katas del momento. Uno de los katas más famosos e importantes que demostró al mundo esta unión fue la kata Husanku, practicada por Matsubayashi Ryu, perteneciente al estilo shurite del karate. Como veremos, del té o del karate okinawense surgieron tres estilos principales, uno de ellos es el shurite. Una vez puesto en contexto este arte del té, ¿de acuerdo? Lo cual es muy importante, y sabiendo que el Karate-Do estaba reservado a la clase alta, podemos comenzar a comprender un poco la posición que ocupa Shokon dentro de todo este movimiento, de toda esta evolución del momento contextual histórico, ¿no? Y es que podemos dar por hecho que Shokon viene de una familia bastante bien posicionada. De hecho, Shokon llegó a ser, ya lo veréis más adelante. Por lo tanto, Shokon provenía de un clan samurái con ciertos conocimientos, con ciertas ventajas, con ciertas posiciones de poder. Tras esta pedazo de introducción que dura bastante, vamos a introducir un poco la figura de Shokon, ¿no? Que es lo más importante. Y es que, como hemos dicho, Shokon nació, como hemos ido adelantando, Shokon nació en la cuna de una familia noble conocida como las familias Shizoku, que literalmente significa familias guerreras, es decir, familias formadas por samuráis, y eran, pues, a nivel histórico los que se dedicaban a luchar. Por lo tanto, el ámbito de Shokon fue, a nivel de estudio, la literatura. Se centró en trabajar con la familia real, ¿no? Por lo tanto, su posición es una posición muy elevada. Y como cualquier familia de nobles, se dedicó mucho a estudiar y se dedicó mucho a proteger, trabajar, enseñar, estar rodeado de las familias nobles y de la familia real en su momento de las islas Ryukyu. Es importante decir que pasó los exámenes del gobierno Ryukyu, es decir, aquellos exámenes que te daban acceso a trabajar dentro del ámbito del gobierno, ¿no? Como hoy día serían los funcionarios. Shokon era un experto en literatura, pero era conocido por ser guardaespaldas de tres reyes Ryukyu: Shoko, Shoiku y Shotai. Primero se convirtió en guardaespaldas de Shoko. Eso fue en 1827, que si Shokon nació en 1809 y en 1827 ya era guardaespaldas del rey de Ryukyu, del rey de Okinawa, con 18 años. Ya era un guardaespaldas del rey con 18 años. Es impresionante. Puedes decir, vale, sí, es que solo había dos familias nobles con 18 años, gente. Con 18 años el guardaespaldas del rey, como si solo hay una familia. Es impresionante. Los pasos de gigante que dio Shokon son una locura. De nuevo, hablando de su estilo marcial, el té no se sabe muy bien qué forma o qué estilo tenía, ¿no? Pero más o menos de forma clara, si tenemos en cuenta que sentó las bases del karate Shotokan y que además Sori Ryu y Shito Ryu, pues un poco podemos hacernos a la idea de cuál era su estilo de combate simplemente observando vídeos actuales de esa gente luchando. Y es un estilo de combate un poco más bajo, más robusto en cuanto al golpeo. También es importante decir que mucha de la información que tenemos de Shokon, sobre todo en los años un poco más avanzados dentro de su vida, se deben a los escritos por sus alumnos. Los escritos más importantes vienen de su alumno Nagamine y Funakoshi, e incluso ellos muchas veces en muchos de los escritos que tiene se contradicen o a lo mejor no terminan de cuadrar del todo las historias. Por lo tanto, toda la información que puedas encontrar ha de ser cogida con muchas pinzas. Al final, quien te está contando la historia es alguien que no es objetivo, porque ha vivido junto a esa persona y tiene su propia impresión y su propia interpretación de los hechos.
Por lo tanto, como hemos dicho muchas veces, esa historia, esos datos incluso se llegan a contradecir los de los dos alumnos. Estos escritos, estos estudios, también se dan respecto a Sokon y su relación con las artes chinas, ya que algunas fuentes indican que estudió con los Iwa, mientras que otras fuentes pues descartan un poco esta idea y rotundamente indican que no se sabe quiénes fueron los maestros de Sokon, pero que a pesar de esto, más adelante podremos nombrar a una serie de posibles maestros. Por lo tanto, de nuevo, aquí hay una contradicción. No tenemos ni idea de quién enseñó a Sokon, sí que tenemos un par de nombres. Así que toda esta información con pinzas. Una de las cosas, y esto es interesante, en lo que esas dos fuentes, bueno, esas varias fuentes, sí se ponen de acuerdo, es que durante su estancia en el palacio real, evidentemente había muchos oficiales chinos en misión, en instancia, en misión comercial, en misión diplomática, pero lo importante es que Sokon aprovechaba estas visitas para entrenar con esos maestros, con esos practicantes de artes chinas, y que incluso ellos, refiriéndose a los emisarios chinos, lo llamaban sistema de autodefensa chino. No tenían el nombre de Wushu, ni Kung Fu, ni nombres muy concretos. También es cierto que 2 veces visitó China en misión oficial, Sokon, y una vez Satsuma, en Japón, en 1832, se quedó 2 años. Otros escritores plantean haber estudiado Jigen Ryu, el estilo de esgrima del gran Satsuma, con Yashichiro Iyuin. Sin embargo, Hosu Ikeda no pudo encontrar ningún rastro del nombre de Matsumura. En los registros de Jigen Ryu nos referimos. Desde luego, todo esto tendría todo el sentido del mundo, pero como hemos dicho, no hay fuentes fiables sobre esta información. Y a pesar de que yo os diga que no hay fuentes fiables sobre esta información, más adelante voy a dar nombres de escuelas, nombres de estilos que estudió Sokon. Por lo tanto, yo os estoy diciendo todo el rato que la información que hay es contradictoria y sin embargo yo todo el rato os estoy trayendo información. Por esto, esta figura en especial fue realmente profunda y difícil de estudiar. No llevó mucho tiempo porque no había mucha información. El problema es que la información era completamente contradictoria. Y es que uno de los estudios más interesantes fue hecho por Miguel Ángel Tesina Gómez Martínez, quinto dan en el momento de hacer ese estudio, no este. En ocasión de uno de sus viajes, el maestro Sakugawa conoció a un joven noble de las islas Ryukyu, Sokon Matsumara, que lo acompañaría en más de una oportunidad a Pekín y que a la muerte del maestro tendría una gran influencia en el karate de Okinawa. Sokon Matsumara, por su condición de futuro príncipe del Palacio de Shuri, tiene la posibilidad de continuar con los viajes que realizaba con su maestro a Pekín, donde eran frecuentes sus visitas a la escuela Xinyin Quan, la más importante de la escuela del norte, donde acudía exclusivamente militares de alto rango y nobles. Con motivo de las visitas a aquella escuela, Matsumara desarrolla la kata Matsumara no Basai, cuyo significado es Basai. No sé muy bien a qué se refiere eso. De esta forma, el karate de Okinawa empieza a expandirse y el siguiente paso adelante que da Matsumura es la introducción de su arte en la escuela pública. Esto es algo que también vimos con Jiro Kano. Esto confirma lo de arriba mencionado, y es que es cierto que también hay registros que indican que se dedicó a enseñar en las escuelas públicas. Por lo tanto, ese pequeño escrito de antes, aunque tiene contradicciones, sí que nos confirma, o al menos podemos tomarlo como cierto, porque menciona la enseñanza en el sistema público. Se dice que enseñó karate en el sistema público. Yo creo que enseñó te, pero ahí yo no tengo información, no tengo datos, por lo tanto esa es mi opinión. Lo que sí que tenemos información es sobre cómo estas artes marciales, en la misma zona o más o menos en el mismo momento, se enseñaban en escuelas públicas, lo cual de nuevo es cierto que este punto documentado sí que podría ser más o menos cierto. No se dice que tan solo Sokon enseñara en la escuela pública artes marciales, sino que en los estudios que he investigado se mencionan que varios maestros, no dice nombres, sino dice algo por el estilo, no lo recuerdo ahora, en las escuelas públicas los maestros enseñaban artes marciales o los alumnos aprendían artes marciales. Por lo tanto, esa información, a pesar de que parece contradictoria a primera vista, desde luego, pues digamos que podemos tomar ese texto como más cierto, ¿no? Es decir, que podemos dar a entender o aceptar tal vez que Sokon sí que estudiara artes marciales chinas del norte. ¿Qué es lo que tiene este escrito de especial por encima de todos los demás? Que será el nombre de la escuela. El nombre de la escuela yo lo cogería con pinzas, no me lo creería, pero para mí la información aún más importante es que se dice que estudió estilos chinos del norte. Y es que esto, sin tener en cuenta el nombre de Xinyin Quan, es que no sé si lo bien, Xinyin Quan, que sería la escuela,
nos da un indicativo de que sí que puede ser cierto, porque si vosotros estudiáis las artes marciales chinas del norte y luego veis vídeos del karate de Okinawa, ¿no? Shitoryu, Shotokan, y veis las posiciones, veis los golpes, veis que hay más énfasis en las manos, es desde luego un punto que tienen en común que no puede ser ni de cerca ignorado. Porque el estilo del sur de China es mucho más acrobático, mucho más... tiene un estilo distinto, ¿no? Hay más énfasis en las piernas, hay más énfasis en los saltos, mientras que los estilos del norte son estilos más bajos, más cerca de la tierra, son estilos de artes marciales más externos y no tan internos, son estilos mucho más... no quiero decir violentos, pero sí contundentes. Y eso es algo que se parece mucho al Shotokan, al Shitoryu. Es algo que tienen en común y es algo que no podemos pasar por alto. Y luego también es interesante, ya que Fernando P. Cámara, en su escrito Tomarite, The Place of the Old Tode, es decir, Tomarite, refiriéndose a la zona, el lugar del antiguo Tode, es decir, el té, tiene unos apuntes muy interesantes explicando que la mayoría del conocimiento que en ese documento se recoge ha sido adquirido por tradición oral y en muy pocos casos por documentos escritos. Este texto yo diría que es la primera vez que se ha traducido al español. Y es importante porque en un momento concreto del texto, el inicio indica lo siguiente. El karate moderno comenzó con el movimiento promovido por Itosu Anko para preparar física y psicológicamente a los estudiantes de instituto para servir a la armada japonesa. Ojo, aquí nos estamos refiriendo al inicio del siglo XX, es decir, 100 años después. En otro punto también de vital importancia en este mismo texto se indica lo siguiente. Los maestros de Tomarite más famosos fueron el Kosaku Matsumura, Kohano Yadomari y Kigen Yamazato. También fueron discípulos del chino Annan, también conocido como Annan o Annan, y de Anson, un sargento chino. Según la tradición de Tomarite, Annan fue un náufrago que llegó a la costa de Okinawa. Siendo un pirata, se refugió en el cementerio de las montañas de Tomari, donde comenzó a vivir en una cueva. La tradición dice que este fue el maestro que enseñó el kata Shinto a Shokon Matsumura. Como habéis visto en todas las ristras anteriores de nombres que hemos dado, en ningún momento estaba el de Shokon Matsumura, sino el de Kosaku Matsumara, son personas distintas, pero sin embargo, la parte importante del texto es que finaliza diciendo que este maestro fue el que le enseñó el kata Shinto a Shokon Matsumura. Esto a mí no me termina de cuadrar, porque en aquella época, la época en la que Shokon técnicamente aprendió este kata, la armada japonesa, bueno, no sé si había armada, ¿no? Pero digamos que los barcos japoneses daban caza a los piratas chinos. Y siendo Shokon de la familia real y siendo Shokon el guardaespaldas del rey, o aunque esto hubiese sido mucho más tarde, a lo mejor ponte que Shokon tenía 50 años, o habiendo sido Shokon el guardaespaldas del rey, se me hace muy raro aceptar que Shokon de buena gana aprendiese cualquier cosa, pero menos un kata, de un pirata chino, sabiendo que los japoneses le daban caza a los piratas chinos. No creo que Shokon diese caza personalmente. Este maestro era un pirata, que es la versión que a mí no me cuadra, o al menos no me cuadra que Shokon supiera que era un pirata, no teniendo en cuenta su background, ¿no? el fondo del que él venía de absoluta honor y de absoluta caza a estos piratas chinos, o tal vez es que realmente fuese un espía y Shokon no lo supiera. A mí, si las dos historias son ciertas, lo que sí que me queda más claro es que fuese un espía, porque al final si eres espía tienes que tener una capacidad bastante buena de comunicarte en el idioma que espías, que en este caso es japonés, lo cual explicaría por qué le dejó un pergamino escrito en perfecta caligrafía japonesa. Pero esta conclusión os la dejo sinceramente a vosotros. Me parece interesante, por eso os traje las dos versiones, porque al final la parte más difícil de hacer estas investigaciones es tratar de poner de acuerdo todas las fuentes de información que tienes y los puntos de contradicción. Entonces, esto a mí no me parecía tanto un punto de contradicción, sino un punto de distinción. Antes de acabar con mi conclusión, os voy a traer una serie de curiosidades e historias, que es lo que más mola de estas historias. Ahora vamos con una serie de historias, 3 y curiosidades. Algunas son bastante conocidas y otras no tanto. ¿Os acordáis que os dije que el maestro de Shokon no quería enseñar a Shokon? Pues aquí tenemos una narración. El señor Sofuku Matsumura
hacía gestiones para introducir a su hijo Sokon en el mundo del Tode. Eligió para ello al maestro más reconocido en aquellos tiempos, un anciano de 78 años, cuya reputación estaba fuera de toda duda. Después de un largo viaje por los caminos polvorientos e infestados de peligros de la Okinawa feudal del siglo XVII, después de pasar por varios controles policiales chinos, llegó a la ciudad de Naha. No tuvo problemas para encontrar la casa del maestro, pues todo el mundo lo conocía y sabían dónde vivía. Además era un magistrado, por lo tanto era importante tenerlo localizado. Allí se encontraban padre e hijo delante de un venerable anciano que más parecía un poeta que un aguerrido luchador. Las referencias que presentaba Sofuku, eran buenas. De otra manera, hubiera sido muy difícil ser recibido por el maestro. Él era un celoso protector de las formalidades sociales, como todo buen japonés. «Déjame ver al muchacho», carraspeó el maestro mientras hacía extraños movimientos con el cuerpo. «Sokon», le dijo con voz firme, «empezar las artes marciales significa iniciar una nueva vida. Pronto te darás cuenta de que tu carácter y tu personalidad son más importantes que la habilidad o la fuerza física. ¿Crees que te podrás entregar con diligencia obedeciendo a todo lo que se te diga sin una palabra en contra?» La precisión de la mirada del maestro, lo directo de su voz y el ambiente solemne hicieron sentir al joven adolescente como si se estuviera encogiendo. Cuando acabó de hablar aquel anciano, Sokon miró a su alrededor como para ver si tenía autorización para hablar. Todos los presentes le miraban fijamente esperando no solo una contestación, sino en qué forma y en qué actitud. Esta situación ya se había producido anteriormente en la casa y, debido a la poca determinación en las respuestas de los candidatos, el maestro los había rechazado. El joven inspiró lentamente, dejó salir el aire por sí solo y contestó por fin: «No le defraudaré». Segunda historia. Y creo que esta es la más famosa, de hecho. El toro en el palacio de Shuri. El rey Shoko era una persona realmente extraña. Incluso algunos lo catalogaban como un lunático. Un día al rey se le ocurrió que su escolta jefe, Matsumura, peleara con un toro para divertimento del pueblo. Matsumura no pudo negarse, pero era imposible atemorizar a un toro. ¿O no? Matsumura empezó a visitar noche tras noche al toro en su lugar de cautividad. Matsumura enganchó unos alfileres en la punta de un búho y a través del enrejado pinchaba noche tras noche al toro en el morro, de manera que éste se empezó a asustar nada más verle. El día del combate, el toro, nada más ver a Matsumura acercarse, salió huyendo en estampida. La gente quedó asombrada del poder que emanaba Matsumura y el rey le otorgó el título de Bushi por la acción. No fueron pocas veces las que en Matsumura perdió la paciencia, la poca que parece ser que tenía ante las extravagancias del rey, y lo dejó sin conocimiento de un golpe. Esto, por supuesto, le supuso la suspensión de su empleo durante varias semanas. Esta última parte no lo sé, pero también os digo que si a mí me pones frente a un toro yo también estaría bastante enfadado. Sokon y el ladrón. En otra ocasión, Matsumura fue enviado a detener a un ladrón chino que se había instalado en las cuevas de las playas de Naminue, cerca de Tomari. La cueva de Furuherin era un lugar típico donde los chinos llegados por barco enseñaban artes marciales. Las estrategias, picardías y conocimientos de aquel chino complicaron enormemente la misión. El ladrón era el conocido Shinto, a quien se debe el nombre kata homónimo, rebautizado luego en Japón como Gankaku. No se sabe con certeza la autoría del kata, pero pudiera ser del propio Matsumura en referencia al escurridizo ladrón chino. Tras el episodio, Shinto y Matsumura se hicieron amigos e intercambiaron conocimientos marciales. En el arresto participaría también el conocido Kosaku Matsumura, amigo y alumno de Sokon. Muy cerca de aquella cueva, apenas a 200 metros, se encuentra la tumba del maestro Teruya, profesor de Kosaku Matsumura, un lugar que el maestro Soshi Nagamine veneraba y visitaba con frecuencia. La siguiente historia, para mí, es la mejor de Sokon. Sokon y los ojos endemoniados. Después de que Matsumura recibiera el honorable título del Bushi, sucedió un acontecimiento que acrecentó todavía más la reputación misteriosa de este experto. No solamente el Bushi tenía fama de ser el más grande exponente en Tode, sino que en los aspectos psicológicos también dominó grandes y misteriosos poderes. Sucedió que un día Matsumura, que era un gran fumador de pipa, decidió ir a visitar al mejor grabador de la ciudad para hacer una talla simbólica en el cuenco de su kiseru, pipa tradicional de marfil. El particular artesano era también un afamado practicante de té, muy conocido por todos en el vecindario. El hombre se consideraba como el mejor karateka de la ciudad y estaba convencido de que podría enfrentarse a cualquier otro. Se llamaba Uehara y no pertenecía a ninguna escuela en especial. Hasta entonces esta circunstancia había sido una gran ventaja para él, pues no tenía que dar explicaciones a ningún sensei que le recriminara su excesiva
beligerancia o petulancia. En el siglo XVIII los retos eran tan aceptados y comunes como lo pudiera ser en la actividad cualquier campeonato deportivo. Por aquel entonces las pasiones lúdicas se resolvían literalmente hablando a golpes. Uehara tenía 40 años de edad y mostraba un gran pavoneo y engreimiento, pues se encontraba en el mejor momento de su vida. La fuerza y habilidades que dominaba eran excepcionales. Le apodaban Karate no Uehara, lo cual significa que su reputación como peleador era grande, pues en aquella época solo se añadía la palabra karate delante del nombre cuando la persona había hecho suficientes méritos en la lucha. Efectivamente, hasta entonces había vencido a todos sus contrincantes en los combates que realizó durante sus frecuentes viajes que, por motivos profesionales, se vio obligado a realizar a otras comarcas de Okinawa, los viajes, no los combates. Miró a Matsumura cuando entró a su tienda y permaneció durante unos momentos observando a aquel hombre que aparentaba bastante menos edad que él y que era más alto que la mayoría de los okinawenses. Matsumura medía unos 6 pies, 1,80 m, y para los isleños de la época era un gigante. ¿Tú eres Matsumura?, preguntó el artesano sin prestar atención a la solicitud del trabajo específico de aquel hombre. Sí, contestó tranquilamente Matsumura. Me tienes que hacer un favor primero, continuó Uehara sin mostrar respeto. No te preocupes por la pipa, está perfecta como es. Me pregunto si me darías un gran placer que llevo esperando mucho tiempo. Quiero una lección de ti, Matsumura. El bushi ya estaba alertado del carácter del grabador antes de entrar a la tienda, y no quería problemas. Solo he venido a grabar mi pipa. Pero Uehara persistió. ¿No eres el instructor en las artes de lucha de la Guardia del Rey? No me digas que tienes miedo de darme algunas lecciones. Sí, soy instructor en la Guardia del Rey y también del Rey. Y solo a ellos doy mis clases y a nadie más. Es por esta razón que yo no puedo darte clases a ti. Uehara le miró con desdén mientras pensaba que en realidad Matsumura estaba impresionado por él y este quería evitar a toda costa quedar en evidencia. Entonces, envalentonado, se atrevió a decir: haz una excepción por esta vez, sensei, y acepta formalmente mi reto. Matsumura decidió en ese momento que este sujeto necesitaba urgentemente una lección de cortesía. No sabía cómo respondería el rey al tomar esta decisión, pero a pesar de ello continuó con el procedimiento formal que un reto debía de pasar en aquellas épocas. Muy bien, Uehara-san, acepto honorablemente el duelo. Uehara precisó el lugar del enfrentamiento, que sería el día siguiente a las 5 horas del amanecer y se celebraría en los jardines del Palacio Real. Al día siguiente, antes de la hora prefijada, Uehara decidió tener alguna ventaja sobre el bushi. Para ello llegó una hora antes de la hora prefijada con la finalidad de familiarizarse con el terreno, remarcar las áreas resbaladizas, la inclinación del terreno, las piedrecillas sueltas y hasta localizó la posición de las hojas caídas. Naturalmente no olvidó por dónde salía exactamente el sol y los brillos reflectantes de la luz. Después de memorizar la zona, inició el ascenso a una pequeña colina para poder ver el campo de batalla en su conjunto. Él era un experto luchador y la estrategia antes de cualquier batalla era de vital importancia. Sin embargo, no conseguía evitar una sensación angustiosa que comenzaba a revolotear en su estómago mientras ascendía. Y es que cuando llegó arriba, la densa niebla del amanecer se hizo más fina. «Uehara», sonó una potente voz, «te estaba esperando». Al otro lado estaba Matsumura, difuminando entre la espesa niebla. Le había estado observando durante todo el rato. Uehara quedó totalmente traspuesto. Apenas le podía distinguir, pero según se disipaba la bruma, aquella sombra alcanzaba por momentos dimensiones más y más grandes. Mientras apretaba los labios y los dientes rechinaban, maldecía no haber venido antes. Había perdido ahora totalmente la ventaja estratégica del reconocimiento del terreno. Su artimaña había sido descubierta, y esto le producía una gran sensación de indefensión. «¿Estás listo, Uehara?», añadió el bushi mientras caminaba lenta y parsimoniosamente hacia él. Sin una palabra más, dio un salto hacia atrás colocándose en su kame, posición de lucha más cómodo. Matsumura le miraba mientras se plantaba de frente apoyándose sobre las dos piernas y con los brazos cayendo a ambos lados. Adoptó entonces una postura de reposo. Muchos pensamientos se mezclaban en la mente de Uehara. Sentía como el pánico comenzaba a agarrotarle todos los músculos del cuerpo. Las piernas se le aflojaban, sudaba frío y la cara se le bañaba en ese sudor. Estaba perdiendo los nervios antes de empezar. En un momento de desesperación y antes de sentirse más alterado, lanzó su ataque. Profirió un profundo grito y comenzó a moverse con celeridad hacia adelante. Pero cuando llegó a distinguir la mirada tranquila del bushi y a asombrarse de que su cuerpo no mostrara ningún movimiento defensivo, frenó en seco la acción. Dio entonces un salto hacia atrás,
como un resorte abortando el ataque. Comenzó a andar de lado a lado como lo haría un tigre en una jaula. Seguramente estaba intentando tranquilizarse, intentar localizar un punto débil o desarrollar algún tipo de ataque. La imagen de Matsumura se recortaba ahora contra las luces del amanecer, dándole un marco impresionante como si de un ser fantasmagórico se tratara. «Uehara», dijo Matsumura con su grave voz, «haz algo». El artista comenzó entonces a hacer círculos cada vez más cerrados, pretendiendo que el sol cegara a su adversario. Su ánimo recuperaba energía con este pensamiento. ¿Alguna ventaja le daría esta estrategia?, pensaba. Uehara hizo el intento. Gritó nuevamente y se abalanzó contra el samurái. De repente vio como 4 fudomillos salían de los ojos del maestro, que en ese momento brillaban como el sol del amanecer. Los demonios se interponían entre él y el impasible Bushi con una actitud demoníaca. Las cosas eran como espectros sobrehumanos, como si no pertenecieran a este mundo. El cuerpo del pobre Uehara perdió toda su fuerza y su mente no podía controlar ni el peso de su cuerpo. Simplemente cayó sobre sus rodillas y empezó a llorar. «No te sientas avergonzado», le dijo Matsumura. «Tú querías ganar a toda costa. El deseo lo masticabas en tu boca. Solo era un pensamiento. Y es ahí donde yo he atacado, tu propio pensamiento. Te he vencido». Diciendo esto, Matsumura dejó al hombre solo con su pensamiento y se alejó colina abajo mientras encendía la pipa que se había quedado sin labrar. Esta lección la contó el Bushi durante muchos años en su dojo, mientras los alumnos permanecían en silencio escuchando las lecciones filosóficas que impartía el maestro. Advertía continuamente a los seguidores del karate que el hambre por la gloria genera una gran vanidad que siempre acaba en derrota. Podrás vencer en 1000 batallas y hacer 10.000 prisioneros, pero no ganarás nada si no te vences a ti mismo. Sokon es vencido por su bella esposa, Yonamine. Efectivamente, el karate, como se denominaba por entonces, se practicaba secretamente en el seno de algunas familias que guardaban celosamente sus técnicas de puertas adentro. Desde entonces, a Sokon Matsumura una duda le acompañaría durante el resto de su vida. ¿Qué sucedería si él mismo se encontrara un día en una situación similar? Ese día no tardó mucho en llegar. La familia de Yonamine estaba celebrando una fiesta familiar cuando Matsumura comenzó a sentirse enfermo, que es una forma más elegante de decir mareado, y se retiró a descansar. Un poco antes del anochecer, haciendo gala de ese carácter burlesco típico de los okinawenses, se vistió como un granjero, embadurnó su cara con carbón y salió corriendo hacia un lugar llamado Daito Matsubara, por donde él sabía que su mujer tendría que pasar para ir de vuelta a casa. Quería darle un buen susto. Se escondió en una acequia y esperó a que llegara su mujer. Al cabo de un rato la vio descender alegremente cuesta abajo, llevando en una mano un balanceante furoshiki, un atillo en el que transportaba diferentes cosas de utilidad doméstica, como una cesta. Cuando creyó que estaba suficientemente cerca, saltó de repente hacia ella, gritando todo lo que le podía, mientras agitaba los brazos como un espantapájaros. Solo tenía la intención de paralizarla, dándole un buen susto. La reacción de ella fue instantánea y espontánea. Tiró el latillo y saltó verticalmente mientras lanzaba una tremenda patada al pecho del fantasma. El sorprendido Matsumura no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, pues quedó más aturdido que ella. Ahí no acabó la lucha. Nada más tocar el suelo, Yonamine utilizó como 2 resortes ambos brazos, cuyos puños descargaron toda la fuerza en un mismo punto de la cabeza Matsumura. Cuando empezó a recuperarse el mareo y de las estrellas que había visto como consecuencia del golpe, se percató de que su bonita mujer le estaba atando a un árbol con el mismo obi con el que atara a aquellos bandidos. Matsumura no fue capaz de desatarse durante toda la noche. Ella era una experta en hacer lazos y nudos, imposibles de desatar. Cuando los primeros rayos del sol calentaban el amanecer y su cuerpo aterrido de frío vio a un hombre bajar la cuesta montando al tronte un caballo blanco, Matsumura gritó: «¡Desátame, por favor!». El hombre descabalgó y quedó atónito al descubrir que se trataba de Matsumura. ¿Cómo un hombre con su reputación podía encontrarse en semejante situación? «Comprendo», dijo Matsumura, muy consecuentemente y visiblemente avergonzado. Se estará usted preguntando qué ha pasado. Yo mismo casi no lo sé. Dejémoslo como está. El mundo es grande y he descubierto que puede haber luchadores mucho más hábiles que yo. Después, como un perro con el rabo entre las piernas, regresó humillado a casa. Su dulce mujer le miraba sonriente mientras escuchaba el cuento que su marido le estaba escribiendo. «Esta noche me han atacado un grupo de hombres y he tenido que defenderme». Mientras ella le servía el desayuno, solo le dijo: «Tienes que entrenar más duramente». Luego calló y continuó con su sencillez habitual. Después de todo el orgullo del marido quedaba en casa. En ningún momento le hizo sentirse cubierto. No quería ridiculizar más todavía a su marido. Matsumura contó la historia a su venerado maestro Sakugawa, y este, después de reírse un buen rato, decidió darle un buen consejo.
Mi querido alumno, ¿dónde está tu punto más vulnerable? El punto más vulnerable para un hombre son sus testículos y para una mujer los pechos. Ellas, cuando combaten, ponen toda la atención de no ser golpeadas ahí. La próxima vez que te enfrentes a una experimentada mujer, amaga un golpe al pecho, ella perderá el equilibrio al intentar cubrirse y entonces debes entrar en la lucha cuerpo a cuerpo practicando alguna técnica que la proyectaría al suelo. Matsumura se sentía totalmente desanimado después de su derrota en las manos de su mujer. Pensaba en el consejo de su maestro y no podía dejar de pensar en ello. Aunque fuera una mujer la que le había ganado, no podía entender cómo su técnica se había desarrollado a medias. Pues en aquellos tiempos también había ronin, samuráis vagabundos, que también eran mujeres de gran peligro. Esperó hasta encontrar la oportunidad de la revancha, que se produjo 2 meses más tarde. Yonbara era el pueblo donde vivía la familia de Yonamine. Fue de visita sola y caminaría un día entero desde Shuri. Matsumura vio ahí su oportunidad. Antes de que el sol llegara al ocaso, ya estaba camuflado detrás de unos juncos que bordeaban el camino. Haciendo gala de ese carácter teatral que tanto le gustaba, esta vez decidió vestirse de pescador. Se untó la cara con aceite y arena como si se tratara de un viejo lobo de mar. De esa guisa esperaba no ser reconocido. Se escondió y esperó. Al poco tiempo de ponerse el sol, su mujer llegó con marcha ágil cargando su pequeño atillo de viaje. Sin esperar más, Matsumura se lanzó sobre ella, profiriendo simultáneamente un fuerte grito. En esta ocasión Yonamine dio un paso atrás y comenzó a describir un círculo lentamente alrededor de él, como lo haría un gato listo para saltar. Sin más, él lanzó un golpe de puño directo hacia su pecho con la intención que le había explicado su maestro como un cebo. Efectivamente, esta acción provocó en ella una consternación que permitió que Matsumura se acercara a ella hasta hacer un cuerpo a cuerpo. Agarrándola, la hizo caer al suelo. Matsumura se limitó a dejarla caer de espaldas sobre el suelo y salió corriendo. Yonamine quedó sola y muy desorientada, pero no herida. 2 ataques en tan poco tiempo era demasiado. Matsumura llegó a casa corriendo, se lavó, se sentó en la masa y esperó como si nada hubiera pasado mientras bebía un vasito de sake. «Omedeto gozaimasu», dijo ella cuando finalmente entró en casa. «¿Por qué omedeto?», preguntó Matsumura, pretendiendo no saber de qué estaba hablando ella. «¿Qué he hecho yo para merecer esa felicitación?». Con una expresiva sonrisa reflejada en su cara, ella dijo: «Estoy feliz porque después de hablar con el maestro Sakugawa, por fin has aprendido a cómo combatir contra una mujer experta en lucha». Matsumura la miraba atónito. Había sido descubierto. No entendía nada. Ella debía mostrarse muy enfadada y muy ofendida por haber perdido. Después de todo, cuando él fue derrotado, tardó 3 meses en recuperarse. Y ahora ella venía contenta, habiendo sido derrotada. No entendía nada. «Querido esposo», comenzó a hablar ella en un tono maternalista, «hoy has aprendido 2 grandes lecciones. La primera es que en combate no hay distinciones entre hombres y mujeres. Un oponente es un oponente. En algunas ocasiones, como has comprobado, una mujer puede ser mucho más peligrosa que un hombre. Y la segunda, que el corazón de la mujer siempre se alegrará por la victoria de su marido, aunque ella sea la que pierda. Nosotros somos luchadoras, silenciosas, en constante pelea contra la vida diaria. Esta vida no tiene sonoras recompensas para nosotras, pero cuando veo a mi marido feliz y orgulloso de haber contribuido a su felicidad, siempre he sabido que tú eras el atacante y me he sentido triste durante estos 2 meses por tu anterior derrota. Ahora estoy feliz». Acabando de decir esto, abrazó a Matsumura y se fue a barrer el suelo, levantando un saco de trigo de unos 20 kilos con una mano y barriendo por debajo con la otra. Matsumura quedó anonadado por la profundidad y humildad de su mujer. Con cada lágrima que caía por sus mejillas, sintió como un poder enorme invadía su espíritu. El espíritu de la humildad y de la sencillez que le acompañaron durante el resto de su vida. Las artes marciales tienen en sí mismas no solo el poder de la destrucción, sino la caricia de la sensibilidad. Ambos extremos, como el yin y el yang, se complementan. Uno no puede existir sin el otro, y de producirse esta circunstancia se producirá un gran desequilibrio. Las artes marciales, por medio del entrenamiento físico y riguroso, fortalece el cuerpo hasta límites insospechados, rompimientos de piedras, combates durísimos, entrenamientos agotadores, etc. Y por medio de la meditación y las conversaciones con el sensei, la delicadeza de la filosofía penetra poco a poco durante el transcurso de muchos años en el espíritu del iniciado. El artista marcial tiene en su mano la posibilidad de crear vida o de causar la muerte. Y entre esos extremos discurre su existencia. La humildad y la sencillez, desarrolladas durante mucho tiempo, años de prácticas lo harán comprender un día cualquiera. ¿Por qué Dios escucha las lágrimas de las mujeres? ¿O por qué en una mano un saco y en la otra una escoba? Preguntas sutiles que encuentran la adecuada respuesta solo en el espacio silencioso de la meditación o en el mundo profundo de la mente de una mujer. Estas 2 últimas historias han sido sacadas de la web de Mokuso y una serie de artículos de Apuntes Dojo.
Lo que hemos aprendido, bueno, lo que yo he aprendido es la dificultad de juntar información y decidir qué información es ya no correcta, sino la más correcta. Sobre todo en países, en culturas como son la japonesa. Culturas muy herméticas en ciertos aspectos, culturas que siempre han estado oprimidas, aunque no lo parezca. Japón ha sido un país profundamente oprimido por ellos mismos. Por lo tanto, y juntando eso con el elitismo de las artes marciales que ahí se practican, por mucho que digamos o creamos que las artes marciales son del pueblo, en verdad en su origen no. Y cuanto más investigo, más me doy cuenta de que ningún arte marcial en su origen fue del pueblo, excepto tal vez artes marciales de liberación, ¿no? Como el capoeira, o artes marciales que se dieron mediante intercambios marítimos, como el sabbat francés. Lo que con esto quiero decir es que estas investigaciones te ponen en contexto que es muy difícil encontrar información que sea ya no verídica, sino objetiva. Hay ciertas figuras, ciertos personajes, ciertos artistas marciales, ciertos maestros que tienen más de mitología y leyenda que de verdad. No es el caso de Shokon, por supuesto es su caso en ciertos aspectos, pero desde luego no es su caso, no es un caso muy destacado, sería un caso Ueshiba Morrie. Ueshiba Morrie tiene más de leyenda que de verdad. Si lo investigas es muy difícil sacar información. Pero la historia de Shokon me gustó, porque a pesar de no haber mucha información, y si lo investigáis por vuestra cuenta, veréis lo que más vais a encontrar va a ser información como la que yo os he contado ahora. Pero lo interesante es la contextualización del momento histórico japonés, de cómo en Okinawa se desarrolló el té que después, por cuestión de influencias comerciales y en misiones diplomáticas, se le dio más acceso a técnicas chinas. Entonces el té, si lo contamos con las técnicas de defensa chinas, que era como se llamaban, dio una forma a ese proto-karate okinawense y ya el viaje de ciertos maestros, no solo Shokon, porque hubo muchos más que vamos a ver, y el hecho de Shokon, en el caso concreto de Shokon, haber ido a China a practicar estilos del norte, estilos más fuertes, más brutos, más contundentes, te ayuda a entender ya no solo la evolución de las artes marciales, sino la evolución de la sociedad, ¿no? Los okinawenses son personas más duras, o al menos eso parece. Al final, los okinawenses son los marineros de Japón. Entonces, por lo tanto, cualquier pueblo marinero es un pueblo duro, de carácter duro, de físico duro. Lo que sí me sorprende en el caso específico de Shokon es su altura, 1,80 m se dice que llegaba a tener. Era un gigante, un absoluto gigante. No me creo que sea 100% japonés, o sea, no me cuadra para nada. En la mitología tenemos al Ubu, que medía 2,10 m, ¿no? Pero me ha gustado mucho la figura de Shokon, sobre todo por su interés, por su envergadura y creo envergadura marcial, quiero decir, porque al final, si lo vamos a ver en las demás investigaciones, Shokon y 2 o 3 maestros más, bueno, muchos más, ¿no? Pero digamos que hubo como 5 maestros de vital importancia para el karate okinawense y Shokon fue uno de ellos. Por algo se le llama el abuelo del karate, sentó ciertos precedentes. Pero también me gusta la conclusión de la última historia, la conclusión de la sensibilidad marcial que es interpretada por la mujer de Shokon. Ese yin y ese yang, ¿no? Esa pareja. Al final, las artes marciales es una combinación de poder y de elegir no usar ese poder. No lo digo como si aquí todos fuéramos armas mortales, ni nada por el estilo, ni mucho menos. Pero sí que es interesante la percepción y el estudio que te obliga a hacer. Al final, ya no hoy día, sino en su momento, un artista marcial era una persona que realmente sabía matar. Un artista marcial era una persona que realmente sabía hacer daño. Hoy día un artista marcial es alguien que practica artes marciales y sin más. Entonces, por aquel entonces, un artista marcial en multitud de ocasiones tendría que elegir matar o perdonar, teniendo plena capacidad para hacer ambas cosas, como hemos visto con el caso de Shokaku. Shokaku era... bueno, id a ver el vídeo y fliparéis. Entonces, lo que más me gustó de estudiar la figura de Shokon, aparte del contexto histórico, el cual yo desconocía, de las islas de Okinawa, con los intercambios chinos, con los reyes de Ryukyu, es
esa pequeña necesidad de pensar acerca de las artes marciales. ¿Qué son las artes marciales? Así que chicos, con esta pequeña conclusión que no llega a ningún puerto, os voy a dejar dar like, si podéis, hacer un comentario, por favor. Si conocéis alguna historia más de Shokan, escribidla en los comentarios, lo cual es magnífica, y por lo tanto os lo agradezco y os estoy muy agradecido.